Bueno, ya que escuchamos al ministro de Educación, Nicolás Trota, nombrar a Cristina Kirchner, mi columna se llama Lispector y Cristina. Es realmente una ligazón forzada, pero las une, lo que une a estos dos nombres en esta columna es el nombre de un escritor que fue un escritor para infantil, que leía a los niños de la década del 70, que se llamaba Monteiro Lobato y que fue extraordinariamente popular, es brasileño, fue extraordinariamente popular en Brasil, pero también en la Argentina, en Chile, en Uruguay. Las aventuras de Naricita era una especie como de anteojito, pero con un poco más de vuelo, digamos. Y se vendían las ediciones de tapas duras, puerta a puerta, en la década del 60, más o menos. En realidad, los adolescentes de los 70, de niños, habían leído Las aventuras de Naricita como corpus de lectura infantil. Era la época que se vendían las colecciones puerta a puerta y que las madres compraban libros para sus hijos, que estaba ese afán de la movilidad social ascendente, que todas las madres de clase media, baja, que estaban prosperando, tenían el sueño de que sus hijos fueran lectores. La verdad, una añoranza, ¿no? Para hoy, que uno ve que está como tan olvidada, hoy es el día del libro, tan degradada la lectura. Y Clarice Lispector, muchos sabrán ya que nació en el 20 y se quitó la vida en el 77, una escritora ucraniana, de origen ucraniano, pero que vivió en Recife casi toda su vida, y que es una autora de culto, de una exquisitez increíble. La verdad que hay algunos textos de Lispector que quitan el aliento, pero no son textos para un público masivo, digamos. Buena parte de su obra escribió aguafuertes en medios periodísticos, pero hay otra parte de su obra que es más bien críptica, y que no es muy accesible, aunque si uno se interna en ella y se toma su tiempo, es exquisita porque su pensamiento circula por lugares que no son los frecuentes, como pasa con esto. Uno de los textos quizá más fáciles y más divulgados de Lispector se llama Felicidad clandestina. Y es una historia sencilla de una niña gorda, baja, pecosa, que vivía en Recife, y que añoraba, envidiaba a otra de sus compañeras que tenía, dice ella, la narradora, lo que cualquier niña a esa edad podía desear, y que era un padre librero, dice el texto, ¿no? Por eso, desde el principio de Felicidad clandestina, aparece justamente, yo no lo elegí esta columna, muy consciente de que era el día del libro, pero efectivamente es el texto de Lispector donde más se celebra esta idea del libro como objeto de deseo, no como objeto de aspiracional, como un objeto de ascenso social, sino como un objeto de deseo, por lo que los libros tenían para comunicarles a las chicas y a los chicos, ¿no? La compañerita le dice que tiene en su casa, le llegó la colección de Las aventuras de Naricita, y ella empieza a pedírselo prestado. Y la compañerita la hace ir todos los días a la casa, un poquito sádica la nena, y cuando la protagonista va a la casa de la amiguita le dice, ay, qué pena, se lo presté a fulana hoy, no está. Y entonces le dice, vení mañana que te lo doy. Al día siguiente dice, ay, no me olvide que lo quería, se lo di a la otra. Hasta que interviene la madre de la nena, le dice, se lo das ya. Y hace justicia. La nena se va de la casa, llevándose Las aventuras de Naricita. A partir de que finalmente lo tiene en sus manos, aparece la flema del Lispector, digamos, porque hasta ahí es como la descripción de una historia bastante sencilla, aunque tampoco es tan frecuente
estas historias donde el objeto de deseo sea tan claramente un libro, ¿no? En una niña. Es un texto feminista también, tiene como una beta, una capa hundida, digamos, que no está en la trama, pero es un libro feminista, yo creo, por un lado, porque eh, muestra la posibilidad de que el deseo femenino eh, decante sobre algo cultural, sobre un libro que no tiene que ver con los roles típicos, más en esa década, asignados para las chicas, y también porque muestra la parte patriarcal de la amiguita, que era una jodida. La hija del librero era una jodida, le gustaba que le envidiaran y le gustaba hacerla sufrir a la compañerita. Bueno, cuando llega a la casa con el libro ya en la mano por la intervención de la madre de la amiga, eh, hay un párrafo que quiero leer que es de los más lindos que he leído, la verdad, del inspector y de mucha gente. Dice, al llegar a casa no empecé a leer, simulaba que no lo tenía, únicamente para sentir después el sobresalto de tenerlo. Horas más tarde lo abrí, leí unas líneas maravillosas, volví a cerrarlo, me fui a pasar por la casa, a pasear por la casa, lo postergué más aún, yendo a comer pan con mantequilla, fingí no saber dónde había guardado el libro, lo encontraba, lo abría por unos instantes, creaba los obstáculos más falsos para esa cosa clandestina que era la felicidad. Para mí la felicidad siempre habría de ser clandestina. Era como si yo lo presintiera. ¿Cuánto me demoré? Vivía en el aire. Había en mí orgullo y pudor. Yo era una reina delicada. Bueno, realmente es un párrafo hermoso por esta dilatación de la concreción del deseo, ¿no? Ahí también está la idea de que el deseo es algo, es la zanahoria, digamos, es lo que uno todavía no termina de tener y el temor de, al tenerlo, que se desdibuje el deseo. Con lo cual, en realidad, en este personaje de felicidad clandestina, lo que más hay es la descripción no del objeto conseguido, sino del ansia que esta niña instintivamente decide preservar, haciendo de cuenta que todavía no lo tiene. En ese jueguito, la verdad que hay mucha tela para cortar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Cristina Kirchner? Que no la conoció a Clarice Lispector ni nada por el estilo. Cristina tenía una madre que compraba libros de los que vendían puerta a puerta, por ahí por Tolosa, por La Plata, en la época en que Cristina era chica, y compró Las aventuras de Naricita, y fue una de las lecturas de Cristina cuando era niña. Esto era literatura infantil. Y siempre se quedó como muy apegada y con un recuerdo muy fuerte de Monteiro Lobato. Cuando era presidenta, en un momento, en una cumbre, se puso a hablar en un intercambio con Celso Amorín, y los dos habían sido lectores de Las aventuras de Naricita, y se empezaron a fascinar conversando. Y de esa conversación salió una edición argentina con prólogo escrito por Cristina, contando cómo le había fascinado y qué importante había sido su lectura de Monteiro Lobato en su infancia, como una cosa formativa. Y finalmente tiene la historia otro rulo, que es muy interesante, que cuando en el 76 Néstor y Cristina se tienen que exiliar, como ya contamos en otra columna, en el sur, y contamos que la casa donde estaban en ese momento tuvo que ser, deshabitada. Algunos libros se quemaron, muchos libros se quemaron, pero otros no. Lo que hizo la hermana de Cristina, Giselle, fue tomar la colección de Monteiro Lobato, las aventuras de Naricita, que eran de tapas duras, vaciar los libros, y adentro de la colección de las aventuras de Naricita meter a Paulo Freire, a Fernández Arregui,
a todos los autores que por aquella época no se podían leer. Así que, bueno, es toda una combineta de historias vitales recorridas e hilvanadas a través de este autor que por ahí no se conoce tanto ahora, Monteiro Lobato, pero que formó a una generación. Y bueno, y el recuerdo de este párrafo que leí del Inspector, que para mí es uno de los párrafos más bellos que he leído sobre el tema del deseo.